Escucha usted, palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Versículos 22 al 26, todos juntos este pasaje de las Sagradas Escrituras en voz alta. Marcos 8, 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Déjenme hacer una oración, hermanos. Bendito y amado Señor, oramos pidiendo de tu gracia para que esta mañana tengas a bien edificar a tu iglesia, tengas a bien seguir equipándola para que podamos pelear la buena batalla de la fe, Señor, echando mano de la vida eterna, Señor. Que tengas a bien seguir instruyéndonos con respecto de la forma en la que tú nos llamas a hacer un uso apropiado de nuestros pensamientos, la necesidad y la importancia que tiene el hecho, Señor, de conocer cada vez más y mejor tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, a través de este pasaje para que podamos seguir considerando algunas de las causas particulares por las que en ocasiones los cristianos podemos encontrarnos en depresión, en ansiedad, Señor. Y permítenos ver tu mano por la obra de tu Espíritu. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, por favor, hermanos. Amados hermanos, para comenzar nuestra lección del día de hoy, lección número 5, que hemos titulado La desdicha de ver sin ver claramente, quisiera primeramente volver a reforzar y repasar lo que estamos procurando hacer a través de estas lecciones, hermanos. El Salmo 42, versículo 5, es un texto que estamos usando para entender la forma bíblica, la sabiduría divina con respecto de cómo podríamos y deberíamos enfrentar lo que hemos denominado la depresión espiritual. Depresión que particularmente se gesta en el ámbito de nuestros pensamientos, nuestras ideas, se gesta en la forma en la que vemos las cosas, pensamos acerca de las cosas del mundo, de nuestro contexto, nuestras circunstancias, nuestra propia vida, nuestras propias capacidades. Es ahí donde se gesta la depresión, la ansiedad, algunas de estas condiciones que son lamentablemente muy comunes hoy en nuestros días en el mundo en general, y en el cristianismo no es la excepción, hermanos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un salmo que nos enseña cómo constantemente deberíamos de glorificar a Dios en nuestro día a día. Y esos mismos salmos nos instruyen con respecto de cómo podemos enfrentar estos pensamientos. Ese Salmo 42, 5, el salmista, después de enfrentar una condición de tristeza profunda, comienza a cuestionar a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y una vez que confronta sus propios pensamientos, una vez que confronta su yo, su ego, su alma, procede a recordarse la bendita esperanza que tiene en su Dios. Y la ocasión pasada, hermanos, hablamos precisamente de la importancia que tiene la doctrina de la justificación para poder enfrentar las dificultades, las circunstancias, los pensamientos de desdicha que a menudo podríamos estar enfrentando. La doctrina de la justificación nos revela el fundamento de nuestra verdadera esperanza. Porque Cristo murió por nosotros, es que nosotros tenemos la certeza y la seguridad
de la vida eterna, que estamos aquí solamente de paso y que en Él verdaderamente podemos encontrar fortaleza, consuelo, auxilio. Pero la doctrina de la justificación, hermanos, también a menudo, a causa de un mal entendimiento de ella, puede convertirse en una causa particular para la depresión. La ocasión anterior mencionábamos que una mala comprensión de la doctrina de la justificación puede redundar al menos en dos situaciones o dos luchas. Una de ellas tiene que ver con el cristiano que se siente desdichado porque constantemente está buscando poner su confianza y su esperanza en su propio desempeño. Al no entender apropiadamente la doctrina de la justificación, el creyente pudiera caer en esa condición de desdicha en virtud de que continuamente, constantemente, está poniendo su mirada, su confianza en su buen o mal desempeño. Esta condición resulta de una mala comprensión de la doctrina de la justificación. O en ocasiones, el creyente puede irse al otro extremo. Puede vivir descuidadamente creyendo que está bien, en virtud de que no entiende apropiadamente la doctrina de la justificación. Y eso lo lleva a una actitud legalista, a una actitud farisaica, una actitud en la que señala la paja del ojo del prójimo y no es capaz de ver su propia viga. Por eso es importante entender esta doctrina para lidiar con esta condición en particular. Y a raíz de que un hermano me hizo una pregunta la semana pasada, yo quise hoy usar el pizarrón para poder dejar aún más claro este aspecto de la doctrina de la justificación. Y es que, hermanos, si nosotros hablamos de nuestras tentaciones, y de nuestras luchas contra el pecado, los pensamientos, podemos decir que esa es una realidad que experimentamos todos los cristianos. Todo creyente lidia con estas cosas. Lidia con el remanente de pecado que aún hay en cada uno de nosotros. Pero la pregunta que se me hacía es, bueno, debo entender entonces, esto, hermanos, podríamos decir que se resume en la doctrina de la santificación. Esta lucha contra las tentaciones, contra las pruebas, las aflicciones, podríamos decir que se resume en la doctrina de la santificación. ¿Cómo tenemos que enfrentar las luchas? ¿Cómo tenemos que enfrentar las tentaciones a la luz de la doctrina de la justificación? Y una idea que puede surgir en nuestros corazones es que, bueno, la doctrina de la justificación, que vamos a representarla con una cruz, me ayuda acá. Es decir, lucho, enfrento mi pecado, veo que de pronto no puedo alcanzar la estatura, no puedo dar el ancho, digámoslo así, y entonces, para no sentirme frustrado, echo mano de la doctrina de la justificación y poder recuperar mi paz. Si nosotros entendemos la doctrina de la justificación de esta manera, hermanos, nos está ocurriendo la condición de la que hablábamos en la lección pasada. La doctrina de la justificación no va aquí, hermanos. Este no es su lugar. No es que lucho y entonces cuando veo que no puedo, echo mano de la obra de Cristo. La doctrina de la justificación va acá, hermanos. En Cristo yo entiendo que mis pecados han sido perdonados. En Cristo yo entiendo que he sido perfectamente justificado delante de un Dios que es santo, santo, santo. En Cristo, hermanos, yo entiendo que he sido reconciliado con Dios y tengo paz para con Dios por medio de Él. En Cristo, yo entiendo que ahora tengo entrada a una gracia en la cual estoy firme. En Cristo, entiendo que ahora puedo gloriarme en la esperanza de la gloria de Dios.
Y porque entiendo todas estas cosas, en gratitud, en respuesta y en alabanza, voy a enfrentar estas cosas, hermanos, no al revés. La gracia de Cristo, la obra de Cristo es lo que me provee del poder para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las luchas. Es el mismo principio que Pablo maneja en 2 Corintios 5, 14 y 15, cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe. La vida cristiana consiste en considerar continuamente, constantemente el amor y la gracia de Cristo para con nosotros a través de su obra en la cruz. Y en la medida en que consideramos estas verdades es que encontramos el poder, el fundamento, las razones, la motivación para enfrentar las luchas con las que vamos a lidiar día tras día. No al revés, hermanos. Ahora, alguno puede decir, bueno, es que si entonces ponemos primero esta doctrina aquí, podría pasar que en lugar de proceder acá, simplemente me entrego aún más al pecado. Sí, puede pasar, pero va a pasar solamente si usted no es verdadero cristiano, si usted no ha entendido la gracia verdaderamente. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque si ya hemos muerto con Cristo, ahora estamos con Cristo vivos, resucitados. Hay vida, está la vida de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, menciono esto porque tras esta pregunta que me hacía el hermano, me pareció sumamente interesante, pues lo comentaba con otros hermanos y me daba cuenta de que hay varios que a menudo no entendemos esto en la práctica. Hay varios que a menudo estamos viviendo de una manera equivocada la vida cristiana. Y creemos que nuestra verdadera batalla se libra en esto. Y no es ahí, hermanos, se libra acá. Se libra en la consideración constante de lo que somos y tenemos en Cristo. Ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha consiste en buscar y perseverar en conocer más y más del amor y la gracia de Cristo. Esa es la verdadera lucha. Porque en la medida en que prevalezcamos ahí, como resultado, podremos prevalecer acá. Podremos enfrentar apropiadamente esta lucha, pero a menudo estamos errando, tratando de encontrar nuestra motivación, nuestra plenitud aquí, hermanos. Pero ahí no, hermanos. La forma apropiada de luchar como cristianos es considerar la obra de Cristo en favor de nosotros y responder en consecuencia al amor que nos es revelado en Cristo Jesús, hermanos. ¿Puede ver la gran diferencia? Cuando estamos aquí, enfocándonos en esta parte, vamos a comenzar a actuar como Marta. Cuando estamos acá, vamos a ser representados por María. Cuando estamos luchando en esa área o enfocando nuestra lucha en esa área, a menudo va a ser desgastante, gravosa la vida cristiana, pesada. A menudo vamos a estar desfalleciendo constantemente, sintiendo que no estamos avanzando en lo absoluto. A menudo vamos a decepcionarnos, hermanos, porque estaremos viéndonos a nosotros mismos. Y hermanos, honestamente, ¿quién de nosotros ya está a la estatura del varón perfecto? No hay absolutamente ninguno en este lugar que pueda decir eso de sí mismo. Y eso es lo que a menudo traerá frustración, desánimo incluso. Eso es lo que a menudo provocará una de dos cosas: que de pronto abandone los medios de gracia, deje de leer, deje de orar, o que los use como fines en sí mismo y no como medios. Que simplemente esté leyendo por leer, orar por orar, congregándose por congregarse. Pero cuando estamos acá, hermanos, cuando estamos considerando el amor de Cristo, la gracia de Cristo, entonces es que respondemos en virtud del Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, hermanos. Para mí era importante aclarar esto, incluso pensando que tal vez no concluya hoy la lección que me correspondía, pero por eso les animo, hermanos, a que después de las lecciones, si alguien tiene dudas, se acerque, porque creo que pueden ser muy buenas para esclarecer aún mejor las cuestiones específicas con respecto a lo que estoy tratando de transmitir, enseñar, para que como cristianos podamos vivir de una manera que traiga más y más gloria al Señor.
Por algo Cristo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga, porque lo llevamos con Él a través de esta doctrina, hermanos. O más bien, Él lo lleva con nosotros a través de esta doctrina, hermanos. Pero de nuevo, cuando cambiamos el orden, dicho de esta otra manera, cuando estamos poniendo en primer lugar la doctrina de la santificación y en segundo la doctrina de la justificación, vamos a tener serios problemas espirituales. El orden correcto es la doctrina de la justificación y en segundo lugar la doctrina de la santificación. Cuando usted está depositando su esperanza en la doctrina de la santificación, va a tener serios problemas, hermano. Su esperanza está en la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación es el resultado de esa esperanza, no la base, el fundamento de esa esperanza, hermanos. Esta es la enseñanza de las Sagradas Escrituras para nosotros, hermanos. Y esto es a lo que yo me refería a la ocasión anterior, cuando decía que a menudo, hermanos, conocemos la doctrina y conocemos intelectualmente muchos conceptos, pero en ocasiones esas verdades no han sido comprendidas completa y profundamente en el corazón, y particularmente las implicaciones o aplicaciones de esas verdades para nuestra vida en el día a día, hermanos. Esto que estoy describiéndoles aquí, hermanos, a menudo es lo que enfrento en consejería en la condición de muchos amados hermanos. Su problema es que no están comprendiendo el orden apropiado para vivir la vida cristiana como nos ha sido mandada, hermanos. De manera que entonces Martyn Lloyd-Jones aborda esta primer doctrina precisamente por eso, para ilustrar una de las causas particulares que a menudo pueden traer depresión o desdicha en la vida de los cristianos. Esto es una mala comprensión de la doctrina de la justificación. Pero el día de hoy, hermanos, quiero avanzar hasta donde alcance a una segunda causa particular. En las primeras lecciones hablamos de las causas generales de la depresión y señalamos varias, 5 si no mal recuerdo, e incluso mencionamos el aspecto físico, médico, pero dijimos que nos íbamos a estar enfocando en el aspecto espiritual a través de estas lecciones. Y aunque mencioné las causas generales, los estudios van a consistir o están consistiendo ahora en abordar causas específicas, particulares, luchas puntuales que a menudo podemos estar enfrentando y que nos llevan a una condición de depresión, de ansiedad, etcétera. El mal entendimiento de la doctrina de la justificación es una de esas primeras causas debido a que el cristiano a menudo puede estar viviendo poniendo su confianza, su esperanza en la doctrina de la santificación. Esa es una que ya vimos, hermanos. Y la semana pasada decíamos o les pedía que imaginen esto como una gran caja de herramientas y tenemos que aprender a conocer esas herramientas y cómo se usan esas herramientas en contextos y situaciones específicas. Si usted está luchando con esto en particular, bueno, he aquí la primera herramienta para usted. Tiene que profundizar la doctrina de la justificación, entenderla un poco mejor y poder echar mano de ella de manera apropiada para enfrentar sus pensamientos de infelicidad producidos por causa de estar mirando su propio desempeño. El día de hoy, a través de este precioso texto en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, Martyn Lloyd-Jones aborda otro aspecto muy particular. Él comienza diciendo en esta lección que tristemente a menudo la iglesia o el cristianismo no es tomado en serio en el mundo, no tanto por la incredulidad del mundo, aunque eso es verdad, pero a menudo por nuestra propia incredulidad y nuestra incapacidad de vivir la vida cristiana como tal. Es decir, el mundo nos observa, ya hemos dicho eso, hermanos. El mundo está expectante de ver cómo se comportan los cristianos. Más de alguno de nosotros, yo lo he experimentado y seguramente ustedes hemos recibido la acusación de algún incrédulo. ¿Y eso que eres cristiano? ¿O no que eres cristiano? A menudo nos observan, hermanos. Esa es una realidad. Pero en este pasaje, el día de hoy, hermanos, encontramos una lección sumamente importante para poder seguir abordando este tema de la depresión espiritual.
Hay un milagro obrado por nuestro Señor Jesucristo en este texto. Y si prestó atención a la lectura, o si lo ha leído ya antes, es un milagro muy particular. Porque nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego. Pero en este pasaje lo sana en 2 etapas. La pregunta que a menudo puede surgir o debería surgir en nuestros corazones es ¿por qué? ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo este milagro de esta forma tan particular? Escuche otra vez, es un tanto extraña la forma en la que lo hace, ¿no? Dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Habremos visto en otras ocasiones o leído en otras ocasiones que nuestro Señor Jesucristo podía sanar inmediatamente. Al leproso simplemente puso su mano sobre él, no porque necesitara hacerlo, pero al instante, dice, la lepra se fue. Hay otros textos, otros relatos donde también sanó ciegos y no lo hizo de esta manera. Jesús hizo que el paralítico andara sin ni siquiera tocarlo. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús volvió a la vida a Lázaro. Ven fuera. No. Jesús podía hacer los milagros. Él no necesitaba, es decir, no necesitaba algún tipo de proceso particular. Es soberano en cuanto a estas cosas. Pero hay algo importante que tenemos que entender con respecto a las parábolas. Digo, a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo han sido contados o han sido compilados en el Nuevo Testamento, en cada uno de los evangelios, con un propósito particular. Juan dice, para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida y vida en su nombre. Cada uno de estos milagros a menudo apuntan a una de las cosas que Cristo puede hacer en la vida, espiritualmente hablando, de los perdidos como nosotros por naturaleza. Pero al mismo tiempo, cada uno de estos milagros fungen como una especie de parábola, porque nos ofrecen lecciones sumamente importantes. De manera que si el Señor hizo este milagro de esta manera, no fue por su incapacidad para sanar en una primera instancia a este ciego. No fue porque le haya fallado el poder. Hay un propósito teológico aquí. Porque se nos dice que le volvió a poner las manos, dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y dice, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cuál habrá sido el propósito entonces de que nuestro Señor sanara a este ciego de esta forma específica? Para entender cuál es ese propósito es útil ver el contexto. Porque lo que yo creo, y Martin Lloyd-Jones enseña también, es que el Señor Jesucristo hizo este milagro de esta manera porque quería dar una lección importante a sus discípulos y a nosotros, incidentalmente también. En el contexto, hermanos, encontramos en primer lugar el milagro de alimentación de 4,000 personas, de más de 4,000 personas, con solo 7 panes. Nuestro Señor Jesucristo estaba junto con sus discípulos, una gran multitud. El Señor expresa que tenía compasión de las personas, porque hacía ya 3 días que estaban entre ellos y no tenían que comer. Y entonces Él manda traer esos pocos panes que tenían y hace el milagro y alimenta a esas más de 4,000 gentes en esos momentos. Delante de sus discípulos, esto es importante. Sus discípulos fueron testigos del poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen los fariseos y a pesar de ver el poder de Cristo, a pesar de ver las señales, en la dureza de su corazón, en su iniquidad, le demandan una señal. Señor, danos señal para que creamos. El Señor Jesucristo les está dando abundantes señales de su gloria, hermanos, de su poder, de su llamado mesiánico, de que Él es el Mesías esperado, prometido. Pero ellos, con todo, danos una señal. Ante esta dureza del corazón, Marcos continúa narrándonos, porque se nos dice que volviendo a entrar en la barca, fueron a la otra ribera, Jesús y sus discípulos, después del
la situación o la confrontación una vez más con los fariseos. Y nos dice que los discípulos habían olvidado llevar pan. Yo creo que pensaron, había miles y miles de panes y no trajimos ni un poco para poder seguir alimentándonos. Y comenzaron a preocuparse. Y el Señor Jesucristo entonces les dice estas palabras: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estoy seguro de que prácticamente todos aquí entendemos de qué hablaba nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba hablando de la hipocresía de estos hombres. Y les estaba advirtiendo que ellos tuvieran cuidado con actuar de esa manera, por un lado. Por otro lado, quizá que estuvieran atentos a los ataques constantes de estos hombres. Pero ¿qué entendieron los discípulos? ¿Qué pensaron los discípulos, hermanos? Nos está regañando porque no trajimos pan. Y entonces el Señor les dice: ¿no entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Y les empieza a decir: ¿no alimenté a más de 4,000 personas hace un momento? Aun cuando teníamos solo unos cuantos panes. ¿No alimenté a más de 5,000 personas en otra ocasión? ¿No están comprendiendo las verdades espirituales? ¿No están siendo capaces de ver lo que estoy mostrándoles, discípulos? Este es el contexto del milagro, hermanos. De manera que podemos concluir apropiadamente que el milagro que hace nuestro Señor Jesucristo en 2 etapas es para seguir enfatizando esta verdad, este principio de que el cristiano, el discípulo de Cristo, a menudo, aunque ve ciertas cosas, no las va a ver con toda claridad. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se encontraban en un sentido en la misma condición que este ciego. Estaban viendo cosas, sí veían. El ciego dice que veía, pero no veía correctamente. Veía a la gente como árboles que andaban. Los discípulos estaban actuando de esta manera. Es como si el Señor les estuviera diciendo: ven a este ciego, ven lo que ve ahora, así son ustedes en estos momentos. Pero al mismo tiempo les estaba dando la esperanza. Pero ¿saben una cosa? Yo voy a hacer que vean claramente y de lejos todas las cosas. Amados hermanos, de aquí extraemos un principio sumamente importante para este tema de la depresión espiritual. Y es que hay a menudo cristianos que creo que son verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, que aunque ven ciertas cosas, no terminan de verlas claramente, hermanos. Esto es lo que queremos enfatizar en esta ocasión. Esto es de lo que se trata esta lección en particular, hermanos. Porque esta condición a menudo es lo que también puede llegar a acarrear y a traer desdicha, infelicidad, insatisfacción en la vida del creyente, hermanos. Creyentes que ven, pero no ven claramente. Esa es una realidad, hermanos. Hay personas que a menudo usted también ha conocido, que de pronto le hablan de ciertas cosas y usted dice: es cristiano. Pero luego le dice otras cosas, dice: ¿serás cristiano? Lo ve por un lado a veces hablando de cosas espirituales gloriosas, pero en otras ocasiones manifestando dudas e inquietudes con respecto de ciertas verdades que uno podría decir son sumamente claras. Y uno llega a cuestionarse: ¿es cristiano o no es cristiano? Lo lamentable es que a veces esas mismas personas llegan a cuestionarse de esa misma manera: ¿soy cristiano o no soy cristiano? A veces dicen: creo que sí soy cristiano porque veo estas cosas claramente. A veces dicen: no creo ser cristiano porque no entiendo estas cosas claramente. Es una realidad que existe tal condición entre nosotros, hermanos. Tenemos que crecer y madurar en este aspecto, hermanos. El cristianismo no es blanco y negro. Hay una gran cantidad de matices en el ámbito de la cristiandad. Lo más sencillo para algunos es decir: bueno, si no entiendes esto claramente, no eres cristiano. Punto. Amados hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos creciendo en nuestra comprensión y entendimiento de ciertas verdades. Y créanme,
Pastoralmente a menudo nos encontramos con casos así. Muchas veces, incluso en mi vida cristiana, he escuchado hermanos, hermanas que de pronto me dicen, mira, ¿ya viste lo que dice este pasaje de las Sagradas Escrituras? Lo que enseña aquí la Biblia. Cuando uno lo ve, dice, bueno, creo que eso es algo que deberías de saber desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que no lo había visto claramente. Y esa es una realidad en el ámbito del cristianismo, hermanos. De manera que, atendiendo a este pasaje, y ahora en su folleto puse el bosquejo de manera de pregunta y respuesta, esperando que pueda ser aún más útil esa información. Vamos a revisar hasta donde alcancemos algunos aspectos importantes de este texto. En primer lugar, hermanos, lo que queremos meditar es cuáles son algunas de las cosas que este tipo de hermanos sí pueden ver. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el creyente que se encuentra en esta condición sí es capaz de ver? Y podríamos decir que las personas en esta condición a menudo son conscientes de que algo anda mal con su forma de vivir el cristianismo. Sufren, están tristes, son infelices, saben que algo anda mal, saben que las cosas no están bien, son conscientes de eso, pueden ver eso. Y eso los lleva a no estar contentos consigo mismos. También lo ven, pueden ver esa realidad. Se miran a sí mismos, ven con claridad esos aspectos, que las cosas no tendrían que ser así. A menudo también son conscientes de que en otro tiempo había cierta satisfacción, pero ahora no lo hay. Había cierto gozo, pero ahora no lo experimentan. Había cierta paz, pero ahora no pueden disfrutarla. También son conscientes de la vanidad de su vida pasada. Saben que la forma en la que vivieron en otro tiempo, antes de conocer acerca del cristianismo, de la palabra del Señor, no es la forma apropiada de vivir. Saben que es una forma fútil de vivir a través de este mundo. Son conscientes de estas cosas. Las personas en esta condición incluso pueden ir un poco más lejos y señalar la excelencia de la vida cristiana. Pueden ver que la vida cristiana es una vida excelente en teoría. Una vez más, no la experimentan en sí mismos, pero pueden ver a través de la palabra, a través de testimonios, a través de diversos medios, que la vida, que el cristianismo es una vida excelente. Pueden reconocer incluso que la Escritura señala el hecho de que hay una vida de plenitud, que esto es una realidad que existe, pero una vez más están frustrados porque ellos mismos no la experimentan, no son capaces de vivir la plenitud del cristianismo tal como se revela en las Sagradas Escrituras o como leen a menudo a través de biografías de hombres del pasado y de la historia de la Iglesia de Cristo. Precisamente terminan viendo todo esto como algo que está completamente lejano a ellos, ajeno a ellos. Estas son algunas de las cosas que ven. Alcanzan a ver aún que Jesucristo es la única esperanza. Son conscientes de esa realidad. También son conscientes de que no pueden salvarse a sí mismos. Todas estas cosas pueden verlas. Y uno diría, bueno, ¿estás definiendo a un cristiano? Sí, en un sentido sí. Porque un cristiano ve todas estas cosas, hermanos. La diferencia es que los hermanos que están en esta condición, al mismo tiempo hay cosas que son incapaces de ver. ¿Cuáles son esas cosas que no ven? No captan a menudo con toda claridad principios fundamentales como la muerte de Cristo, la absoluta necesidad de su muerte, la doctrina del nuevo nacimiento. No logran entender
lo que un cristiano es por definición, que es una nueva criatura, que hay un nuevo principio de vida operando en él, que verdaderamente el Señor ha hecho una obra sobrenatural en su interior, una obra poderosa, aún más poderosa que la creación, porque Dios ahora en Cristo, tomando algo vil, menospreciable de eso, ha hecho algo completamente nuevo. No logran entender completamente en qué consiste esta obra. No tienen clara conciencia de que su corazón, o de que uno de los problemas es que su corazón no está del todo comprometido con su Señor. Y es que pueden ser capaces de ver muchas cosas, pero no terminan de encontrar su felicidad en el cristianismo, hermanos. Tienen una voluntad dividida. Por un lado reconocen a Cristo como Salvador, pero cuando tienen que aplicar sus enseñanzas, de pronto no lo tienen tan claro. A menudo están preguntándose a sí mismos si esto debería ser así o no. Están cuestionando, ¿es así realmente la vida cristiana? ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿No es una exageración? ¿No se está llevando al extremo este principio? Constantemente están cuestionando esta clase de cosas. De manera que hay cosas que ven, pero hay cosas que no son capaces de ver, hermanos. ¿Y por qué están en esta condición? Estoy apurándome, hermanos, porque se me ha ido el tiempo. ¿Por qué están en esta condición? Déjenme mencionar de manera breve, y supongo que vamos a tener que retomar esta lección la próxima ocasión para afinarla un poco más todavía, hermanos. Pero, en primer lugar, a menudo las personas en esta condición se encuentran así debido a que suelen ser reacias a las definiciones claras. ¿Qué quiere decir con esto? A menudo las personas en esta situación abordan o piensan cosas como, no, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. A mí no me hables tanto de conceptos, no me des definiciones. Dime cómo sentir, cómo experimentar ciertas cosas. Son reacias a la doctrina en un sentido. Son reacias a la verdad de la palabra de Dios. Suelen presentar esa clase de excusas. Decía Martin Lloyd-Jones, la religión suele resultar más cómoda cuando es vaga e incierta, cuando está meramente llena de formas y ciertos rituales. E incluso mencionaba en su libro, esta es la causa por la que no le extraña, decía él, no me extraña, decía él, que a las personas les gusta a menudo tanto el papismo, el romanismo, porque las cosas no son tan definidas. Hay mucha ambigüedad, hay margen para muchas prácticas, muchas cosas, de manera que es cómodo vivir de esa manera, una especie de religiosidad. A menudo las personas que están en esta condición están en esa situación por causa de esto. E implícitamente, eso significa que no terminan de aceptar del todo la enseñanza y la autoridad de la Escritura. No les interesa la doctrina. Pero amados hermanos, el cristianismo se fundamenta en primer lugar en la doctrina. Para poder experimentar a Cristo tenemos que conocer intelectualmente a Cristo. No al revés. Y otra causa que menciona Martin Lloyd-Jones y que tiene que ver con lo que estuvimos explicando hoy es que a menudo los cristianos en esta condición no toman las doctrinas de la Escritura en el orden correcto. Sí, hay algunos que están en esta condición y que están en tal condición, precisamente, hermanos, por lo que acabo de mencionar, no toman en serio la doctrina. Esto incluso podríamos verlo más en el ámbito de otras denominaciones probablemente, no tanto en el ámbito reformado. En el ámbito reformado yo diría que si alguien se confiesa como cristiano reformado, a menudo el problema es lo que hemos estado mencionando aquí. No toman las enseñanzas en el orden apropiado. Dice Martin Lloyd-Jones, cito literalmente,
es muy importante que tomemos las doctrinas de la Escritura en su orden correcto, porque si tomamos la doctrina de la regeneración antes de la doctrina de la expiación, vamos a estar en problemas. Si nos interesa el nuevo nacimiento y la vida nueva, antes de que entendamos ciertamente nuestra relación con Dios a través de Cristo, estaremos tomando el camino equivocado y con el tiempo nos sentiremos desdichados. Lo mismo pasará, como lo mencionaba hace un rato, si tomamos la santificación antes que la justificación. Hay un orden en las doctrinas. No deberíamos querer aprender ya cómo debo vivir como cristiano. Hermanos, me viene a la mente una aplicación. Eso también veo mucho en los matrimonios. A menudo los matrimonios están enfrascados en problemas porque se acercan y me piden, díganos cuáles son nuestros deberes. ¿Qué es lo que yo debo hacer como varón? ¿Qué debe hacer mi esposa como mujer? Enséñanos nuestros deberes. Amados hermanos, podemos enseñar esos deberes, pero van a terminar siendo igualmente desdichados si no comenzamos por ayudarles a entender la gracia. Necesitamos entender la gracia para que entonces como resultado seamos capaces de vivir conforme a las responsabilidades que la Biblia nos revela. Ese es un ejemplo práctico de esto que está diciendo aquí Martin Lloyd-Jones, hermanos. Y una vez más, esto causa que las personas vivan de esta manera, viendo sin ver claramente. Saben que tienen que hacer ciertas cosas, pero no han tomado en cuenta la virtud y el poder que en Cristo Jesús les ha sido dado para hacer esas ciertas cosas. Piense por un momento el orden de las cartas del apóstol Pablo, particularmente Romanos, Efesios. ¿Qué hace Pablo antes de llegar a los puntos prácticos del capítulo 12 de la carta a los Romanos? ¿Qué hace Pablo antes de llegar a los puntos prácticos del capítulo 5 de la carta a los Efesios y el capítulo 6? Informa la doctrina. Informa quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo. Informa lo que poseemos en Cristo. Lo que es nuestro en Cristo nos revela nuestra identidad ahora como personas nacidas de nuevo, como personas que hemos sido justificadas solo por la fe, solo por la gracia a través de los méritos de Jesús. Y después de informar todo esto, entonces dice, sí, ahora hagan esto, hermanos. Eso es lo que a menudo provoca que las personas vean sin ver claramente. Tenemos que adoptar el orden apropiado, hermanos. Y déjeme concluir diciendo los remedios que Martin Lloyd-Jones ofrece para esta condición. En primer lugar, él sugiere, evitemos adelantarnos a declarar que nuestra ceguera ya ha sido curada. No seamos prontos el día de hoy para decir aquí, yo sí veo claramente, hermano. Meditemos cada uno de nosotros nuestra condición, nuestro corazón. ¿Realmente ves claramente, hermano? ¿Realmente ves las cosas como deberías de verlas? ¿Realmente estás viendo la doctrina en el orden apropiado? No seamos prontos para decir que nosotros no estamos en esta situación. Segundo, evitemos caer en el error, por otro lado, de sentirnos desesperanzados. A lo mejor tú puedes estar escuchando, hermano, y decir, es que yo estoy en esta condición, ¿cómo voy a poder ver algún día? Ese sería otro error. Y entonces dejas de orar, dejas de leer, dejas de escudriñar. No, persevera, sigue leyendo, sigue buscando al Señor en oración, hermano. Tercer lugar, seamos sinceros y respondamos con honradez a las preguntas que nuestro Señor nos hace. ¿En dónde te encuentras, hermano? ¿Qué es lo que sí ves? ¿Ves con claridad? ¿Eres feliz en el ámbito del cristianismo? ¿Podrías decir que experimentas el gozo de ser cristiano, hermano? ¿Conoces al Señor? Son preguntas que tenemos que procurar responder con honestidad. Y por último, Martin Lloyd-Jones nos exhorta, sometámonos al Señor de forma íntegra, acerquémonos a la palabra y dejemos de cuestionar pecaminosamente la verdad que nos es revelada. Hermanos, en un sentido el cristianismo es sencillo. Si Dios dice que has nacido de nuevo, hermano, tienes que creerlo. Si Dios dice que te ha dado su Espíritu Santo y que mora en ti, simplemente tienes que creerlo. Si te ha dicho que estará contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, tienes que creerlo. Si Él te ha dicho que Él te puede dar el poder y la gracia para vencer el pecado, lo tienes que creer. Si Él te ha dicho que estás seguro en las manos benditas de nuestro Salvador, lo creemos. Si Él nos asegura que un día veremos su gloria, lo creemos. Y si en consecuencia de todo esto nos dice, sé santo, lo hacemos.
tenemos que creer la palabra de Dios y someternos de forma íntegra a ella, con la sencillez de corazón que debería de caracterizarnos, hermanos. Alleguémonos a Él en completa sumisión como si fuéramos niños y pidámosle que nos dé una visión clara y perfecta y que nos sane del todo. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que Él puede hacerlo así. Es más, contamos con la promesa de que en su bendito nombre Él así lo hará, pues nunca deja nada incompleto, dice Martin Lloyd-Jones. Hermanos, meditemos un poco en este segundo aspecto particular que pudiera estar provocando lucha en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y llevémoslo de tarea a casa meditando y considerando las preguntas que se nos hacen el día de hoy a través del bosquejo que les proporcionamos, hermanos. Analicemos cada uno nuestra condición, nuestro corazón. Vemos, pero vemos claramente, hermanos. Y si no es así, sepamos que tenemos un Cristo que es capaz de hacernos ver de lejos y claramente todas las cosas, hermanos. Esa frase cuando la leía decía, al menos yo lo alegorizaba. No es lo que está diciendo tal vez el texto, pero al menos lo alegorizaba. Ver de lejos, hermanos. Ver las cosas eternas. Ver con claridad lo que ya es nuestro en Cristo, hermanos. De eso se trata la vida espiritual. Y tenemos un Cristo que es poderoso para hacer esa obra y que está dispuesto a ayudarnos, porque Él no quiere que nos mantengamos viendo borrosamente, sino que veamos con claridad, para gloria de su nombre, hermanos. Déjenme hacer una sencilla oración y tomamos ya unos 20 minutos para prepararnos a nuestro culto, hermanos. Amado Señor, Dios y Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por los principios tan prácticos y útiles que nos proporcionas. Ruego y oro, Señor, que nos ayudes a cada uno a seguir considerando cómo está nuestra vista espiritual, Señor. Cómo nos encontramos. Vemos claramente, Señor. Ayúdanos, Padre, para que si concluimos que en realidad no estamos viendo las cosas con claridad, por tu Espíritu Santo nuestros ojos sean completamente abiertos, Padre, y que podamos ver estas preciosas y benditas promesas, tomarnos de ellas, Señor, aferrarnos a ellas para caminar a la luz de cada una de ellas, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador.